Señor la victoria. Él duró 40 días también, durmiendo sentado. Ezequiel duró 40 días durmiendo de lado, llevando el pecado del pueblo de Israel. Eso no era fácil, porque vivió también el profeta Ezequiel. Pero iba la hermana tomando la ofrenda. Hermano, lo que pasa es que los cultos, los domingos, lo máximo son 2 horas. Sí, señor. Eso fue lo que nos dieron una orden ayer. Nosotros tuvimos una reunión ayer directamente. Hubo una colección también de guanales, de porque ahorita se está comunicando uno para hablar con los pastores a través del internet. Dios dice, cuando en las congregaciones son 45 minutos nada más. Es que la gente va a agarrar y dale. Son 45 minutos. Y yo le digo, la obediencia vale más que los muchos sacrificios. Entonces, el tiempo, o sea, tenemos que saberlo manejar, porque el problema es nosotros que nos emocionamos mucho. Nos emocionamos mucho, entonces el tiempo se nos va rápido. Póngase de pie por un momento y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Estamos tocando, esta es una continuación, porque estamos predicando una continuación. Estuvimos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a estar hablando de la gran tribulación. Cuando se habla de la gran tribulación, se habla de eventos del porvenir. Vamos a tocar ese punto, vamos a poner ese tema, eventos del porvenir. Esos son eventos que se van a manifestar en los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 15 al versículo 28. Está la lectura, vamos a ver rápidamente esta palabra. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que quieran en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, o aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, estáis en los aposentos, no lo creáis, porque dice, porque igual que el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dormirán donde quiera, que estuviera, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La cosa es que esta es una versión más nueva, la palabra más actualizada, y en la mente de Dios está la versión Reina Valera de los años 60. Y entonces, cuando vamos a pronunciar la que tenemos allá. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos refresque la mente en esta mañana. Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por lo que va de reunión. Te damos gracias. Vamos a hablar tu palabra. Las personas que nos van a oír a través de la radio, los que nos van a ver a través del internet, a través del YouTube, a través de Instagram. Señor, en el nombre de Jesús, a través de Twitter, gente que nos va a escuchar, Señor, en otras naciones. Esta palabra trae un despertamiento para sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, puede sentarse. Comencé hablando que cuando se habla de la gran tribulación, porque sabemos que hay tribulaciones, como dijo Pablo. Hay tribulaciones momentáneas. Cuando usted pasa por una prueba, es una tribulación momentánea.
Ahorita estamos viviendo una tribulación con esto de la pandemia, con esto del COVID-19 o el virus chino, como le dicen, o coronavirus también, como también tiene muchos nombres. El único que tiene corona se llama Dios. Y los únicos que tienen corona es usted y yo, que tenemos una corona reservada en el cielo. Ahora, vamos a tocar este punto, que vamos a colocarle eventos del porvenir. ¿Por qué hablamos de eventos del porvenir? Porque estos eventos van a ocurrir dentro de no mucho tiempo. Van a ocurrir estos eventos. Y se habla de lo que será la gran tribulación. Y cómo comienza la gran tribulación una vez que el arrebatamiento de la iglesia, la cual estuvimos predicando el domingo pasado, sea llevada con el Señor. Este mundo va a quedar en una tremenda oscuridad y en un caos, porque los juicios de Dios que están escritos aquí en la palabra, que están en el libro de Apocalipsis y que también están en Mateo 24, van a comenzar a caer sobre el planeta Tierra, sobre este planeta Tierra, que va a estar confusionado totalmente después que el arrebatamiento ocurra. Va a haber una gran tribulación. Sabemos que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Dicen que las tumbas se van a abrir. Eso va a haber un impacto. Mire, tumbas violadas en todas partes del mundo. Nadie va a estar angustiado. Entonces, desapariciones misteriosas. Esas desapariciones que van a haber, de repente cuando suene la trompeta, muchos van a desaparecer porque vamos a ir con el Señor. El que esté bien con el Señor se irá con el Señor. Es como dice la Biblia: estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Bueno, y en sí, pues, esas desapariciones y toda angustia, mire, va a comenzar a sacudir este mundo. Por eso que se le llama la gran tribulación. Ese evento va a traer este tremendo impacto. Ahí va a comenzar la gran tribulación. Número uno, ¿qué será la gran tribulación? De acuerdo a Daniel, capítulo 12, versículo 1, y lo tiene en la pantalla. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se halle escritos en el libro. La Biblia habla del libro de la vida. Siempre en el pueblo de Israel tenían registro del libro. Debe recordar que cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, regresó de Babilonia nuevamente a su tierra, en el libro de Esdras dice que comenzaron a buscar en los libros todos los nombres de las tribus, de las personas que estaban registradas. Los llamaban y les decía: vayan y regresen allá nuevamente a Jerusalén. Regresen allá a Jerusalén. Entonces, el que se haya inscrito en los libros. La Biblia habla del libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Donde usted tiene su registro. Cuando usted aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Que nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, que Dios borró nuestros pecados, quitó nuestros pecados, nuestro nombre quedó inscrito rápidamente en el libro de la vida. Entonces, ahí el profeta Daniel está hablando de un evento del porvenir, ¿verdad? De lo que va a ocurrir en este último tiempo. Ahora, el versículo 2 de esa misma lectura, vamos a leerlo, dice ese versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Él estaba hablando también de la resurrección de los muertos. Usted se da cuenta cómo Dios venía hablando, revelando la palabra. Para comprender Apocalipsis es importante leer el libro de Daniel. Hay que leer el libro de Daniel y hay que estar leyendo el libro también del profeta Zacarías. Hay una serie de libros que nosotros tenemos que llevar una secuencia para poder comprender todo lo que estos eventos que van a ocurrir en el último tiempo. Esto es lo que será la gran tribulación. Será un periodo de 7 años dividido en 2 partes.
3 años y medio y 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el periodo de la gran tribulación. 3 años y medio donde va a haber una tremenda paz, una aparente paz y una tremenda prosperidad en el mundo. Se va a manifestar eso en esos 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio donde va a haber una aparente paz. Una aparente paz, dice que va a haber en esos 3 años y medio de lo que será la gran tribulación. Y ahí va a estar gobernando lo que ya nosotros hemos estado hablando, el anticristo, ¿verdad? Que es el que va a tomar el dominio mundial. Les estuve explicando la semana pasada que va a tener los 3 poderes. El poder total, un poder totalitario, que es un poder de gobierno mundial, y va a tener también el poder económico. Él va a tener todo el poder económico y va a tener el poder religioso, porque únicamente va a ser una sola religión, la de él, porque él va a exigir adoración y el que no lo adore va a ser muerto. Eso es lo que nosotros conocemos a través de la palabra. Entonces, una aparente paz será esto de la gran tribulación y es el cumplimiento de la última semana del profeta Daniel. Ahí lo tenemos también en el capítulo 9 de Daniel, verso 27. ¿Verdad? Según estamos en la última semana, que es la semana número 69. Número 69. Dice, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando arriba, dice por otra semana confirmará el pacto, porque él va a hacer pacto. ¿Con quién va a hacer pacto? Con el pueblo judío. Les di un versículo cuando Jesucristo dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a él sí lo van a recibir, y a él lo van a recibir porque van a hacer pacto con él. ¿A dónde va a cesar el continuo sacrificio? En el nuevo templo que van a construir los judíos. El nuevo templo, el último templo que van a hacer, que ya está en los preparativos de esa construcción, que es donde el anticristo, según proféticamente, se va a sentar. Entonces lea el versículo que dice pacto con muchos a la mitad de la semana, ¿verdad? La mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, él se va a quitar la máscara y va a decir quién es, se va a identificar quién es. Porque va a exigir adoración, o sea, va a quitar el continuo sacrificio. Dice, yo soy un Dios y a mí tienen que adorar. Y a mí tienen que adorar. Entonces, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones. ¿Qué entiende usted por esa palabra? Cuando usted abre la boca y dice abominaciones, es que son muchas cosas que van a ocurrir allí. Si este hombre llamado Antíoco Epífanes profanó el templo en un tiempo, usted sabe que para el judío el cochino, el marrano o el puerco, como le dicen en otra parte del mundo, es un animal inmundo. Y este hombre, cuando tomó Jerusalén, sacrificó un cerdo en el templo. Hubo una gran abominación, Entonces, este hombre dice que va a hacer cosas abominables allí en ese lugar. Después que él confirme su pacto, porque se va a quitar la máscara y va a decir: adórame porque yo soy Dios. Yo soy su Dios. ¿Verdad? Y mucha gente lo va a adorar. Personas lo van a adorar. Y van a dejarse colocar la marca, que es el 666 en la frente o en la mano derecha. Ya se está estudiando. Están estudiando esto del microchip para colocarlo en la mano derecha o en un lugar donde la persona pueda trabajarlo con más facilidad. Y están trabajando que en eso tú vas a tener su número de cédula, ahí va a tener todo, ahí va a estar identificado toda persona, todo lo que nosotros manejamos, ¿verdad? El tipo de sangre, número de cédula, huella digital, todo eso va a estar ahí. Con eso, cuando eso suena aquí, eso ya está identificando todo.
está identificando todo. Entonces, esos son eventos del porvenir. Por eso la palabra habla de gran tribulación, porque cuando sucedan todas estas cosas, será en una tremenda tribulación. Entonces, 3 años y medio de una aparente paz. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13? Es una aparente paz. ¿Qué dice allí? Que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Cuando digan hay paz, el mundo está en una completa paz, está en reposo, entonces viene destrucción repentina como los dolores a la mujer que está esperando dar a luz. De repente comienzan a sentirse los rayos, los síntomas y vienen los dolores más fuertes y es porque llegó el momento de dar a luz. Y así va a suceder cuando esté pasando esto de la gran tribulación. Número 3, la segunda parte será de dolores al principio del fin, ¿verdad? La primera parte, eso va a ser tan tremendo. Eso lo vemos nosotros aquí en el libro de Apocalipsis, que van a caer juicios sobre esta tierra. Van a caer juicios sobre la tercera parte de los árboles, tercera parte de las aguas, tercera parte de los animales, tercera parte de los hombres. Esto va a quedar en un caos total. Llegará hasta a una situación tan terrible que la Biblia dice que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Huirá de ellos. No a nadie, porque eso va a ser algo tan fuerte, esto de la gran tribulación. Entonces lo que dice allí en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 21. Mira lo que dice esta palabra. Porque habrá entonces gran tribulación. Usted tiene que entender la palabra. Cuando Pablo dijo tribulación, es algo que pasa rápido. Pero habla gran, la cosa es grande. Habla de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo. Dice, del mundo hasta ahora ni la habrá. El Señor Jesucristo era quien estaba hablando esa palabra. Por eso es importante estar preparado con el Señor. Prepararse con el Señor. El impostor se quitará la máscara y pedirá, bueno, adórese. Satanás siempre ha usado una máscara. Siempre Satanás ha usado ¿qué? Una máscara. Pero eso es que cuando usted es una persona que tiene una máscara, entonces dice, Dios mío, a mí me causa un poco de impacto, porque yo sé que hay unas máscaras tan feas que son maquiavélicas, Dios mío, si será el diablo, ¿quién estará detrás de esa máscara? ¿Quién estará detrás de esa máscara? Entonces, Satanás siempre ha usado un antifaz. Y llega un momento cuando él se lo quita y se descubre, ¿verdad? El anticristo se quitará esa máscara. Número 2. Una etapa cumbre de los juicios de Dios y cumplimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que va a ser esto de la gran tribulación, una etapa cumbre, una etapa que va a marcar la historia. Dice, la ira de Dios del cielo, dice, acumulada de siglos en siglos, caerá, ¿verdad?, a esta tierra. Eso es lo que va a acontecer, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Ahí lo tiene en la pantalla. Se airaron las naciones, y tu vida ha venido el tiempo de juzgar. Va a llegar el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a su siervo, ¿verdad? Los profetas, dice la palabra aquí, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Viene el galardón para usted y viene el galardón para mí. Entonces vale la pena perseverar en los caminos del Señor. Vale la pena caminar en el temor a Dios, en rectitud con Él. Vale la pena estar con el Señor, porque aquí viene una recompensa de Dios, tiempo de jugar, porque Dios va a jugar este culto. Dios va a juzgar este culto. Es como el credo apostólico, que mucha gente lo hace por ahí, dice, de allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Claro que sí. Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos, pero también viene a traerle galardón a quien, a sus profetas y a sus santos, pequeños y grandes,
pero también para destruir a lo que destruye la tierra. ¿Sabe qué destruye la tierra? El pecado, la maldad. El mundo está convulsionado por el pecado y eso ha venido destruyendo el planeta Tierra cuando se cometió el primer pecado, que fue el pecado de la desobediencia. Aquí en la tierra, el pecado de la desobediencia del hombre, el mundo entró en un caos, inmediatamente entró en un caos. La misma naturaleza sufrió también. No dice la Biblia que la tierra está con dolores de parto, lo dice en el libro de Romanos capítulo 8. Y que cuando todo esto, cuando el pueblo de Dios se manifieste, o sea, Dios comience a depurar, porque este Dios va a depurar este mundo, ¿verdad? La tierra va a descansar, Entonces, la tierra está con dolores de parto. Dice que la tierra gime la misma naturaleza. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿qué dijo Dios a Caín? La sangre de Abel está hablando. Y tanta sangre que se ha derramado hasta hoy, tantos derramamientos de sangre que han habido, toda esa sangre está gimiendo delante de la presencia de Dios. Y la tierra ya no aguanta más. El planeta está convulsionado con tantas cosas. Gloria al Señor. El número 2, el mundo estará bajo el poder del diablo, pero el Dios del cielo es el autor de los acontecimientos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 habla de la gran ramera. De la gran ramera. Y esto se refiere a la iglesia falsa. A la gran ramera, porque está hablando de una mujer. Y cuando se habla de una mujer se identifica como la iglesia. Y dice que ahí también Dios va a juzgar, dice Babilonia. Babilonia, la madre de las rameras. Porque ha habido tanta inquisición que hubo. Acuérdense de las persecuciones que han habido y de las inquisiciones, históricamente hablando. ¿Cuántos cristianos no fueron asesinados por servir al Señor? La gran ramera es la iglesia que dice que se ha contaminado y en el cáliz de las abominaciones. Eso habla de la iglesia falsa, de la iglesia que no es la iglesia verdadera del Señor. La verdadera iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es una iglesia santa. El apóstol Pablo la identifica allí en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no se ha contaminado con nada. Pero dice que la gran ramera sí se contaminó con todos. Y la Biblia habla de los mártires de Jesús. ¿Cuántas inquisiciones no han habido? Dice, porque Dios ha puesto en su corazón ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Porque esta iglesia falsa es la que le va a entregar todo a la bestia. Ahorita se está hablando de una iglesia humanitaria mundial, que es la iglesia que va a comenzar a surgir dentro de poco tiempo. He estado investigando todo esto. Pues nosotros como pastores tenemos que estar informados de todo lo que sucede alrededor del mundo. Porque nosotros somos los comunicadores, nosotros somos los que orientamos la iglesia. Y se habla ahorita de una iglesia humanitaria y se habla del movimiento ecuménico mundial. Usted sabe que el movimiento ecuménico mundial es donde van a entrar todas las iglesias. O sea, ahorita se habla del sistema global, lo mismo va a ser la iglesia global. La iglesia global. Pero todo esto lleva, ¿qué es lo que lleva todo esto? De que como se está preparando el gobierno del anticristo, ellos mismos le van a entregar todo al anticristo. Todo se lo van a entregar a él. Y ya hay, hermano, eso se mueve. Entonces se mete por las redes, se habla de la iglesia humanitaria, el movimiento ecuménico. La Biblia
ya quieren arrancarle un poco de hojas a la Biblia, y ya hay unas traducciones bíblicas. Ustedes me están mostrando una Biblia donde quitaron todos los versículos que hablan de pecado. Todos los versículos que hablan del pecado y que hablan de santidad y todas estas cosas los fueron eliminando. Entonces la Biblia le están sacando todas estas cosas para ajustar una Biblia nueva. Pero eso es importante. Miren lo que está pasando en el mundo. Aquí dice de ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras. Les recomiendo que se lea muy claramente el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, porque aparecen dos Babilonias. La Babilonia religiosa es la Babilonia del capítulo 17. La Babilonia comercial es la Babilonia del capítulo 18. Y es importante identificar esas dos cosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos hablando de lo que será la gran tribulación. El punto número 3 dice, será tiempo donde la humanidad alcanzará el más alto nivel de descomposición moral, una tremenda descomposición. ¿Cómo está ahorita el mundo? Hay una descomposición total, hermano, en el mundo. Dese de cuenta que el mismo Papa aceptó el matrimonio de hombres. Y esto es una descomposición moral que hay en el mundo. Y ya hay hasta gente de iglesias que también dicen que son cristianas, también están aceptando esto. Porque ya esto no se ve como pecado. Ya se ve de otra cosa y tenemos que ser una iglesia humanitaria porque no podemos excluir a nadie. Entonces todas estas cosas se están manifestando poco a poco. Y yo le digo algo, va a haber persecución contra usted y contra mí. Bendito sea el Señor, porque la Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Entonces la adaptación y a todo esto se está estudiando un escenario tremendo. Entonces hay una descomposición terrible. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque hubo una descomposición en Sodoma y Gomorra. Es una ciudad de homosexuales y lesbianas, borrachos, es lo que vean ahí. Eso es lo que había en Sodoma y Gomorra. Una descomposición, tan tremenda descomposición que cuando llegaron los ángeles, porque los ángeles toman forma de hombre, llegaron los hombres. Y cuando llegó allá, dice que lo sabían que esos eran mensajeros del Señor. Y les dije, y luchó con ellos para que entraran en la casa, no se vayan a quedar aquí. Y él conocía perfectamente quién era esa persona, ni en ningún lugar. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué decían ellos cuando los tenían en la casa? Sácalos para afuera para que los conozcamos, porque el que llega aquí tiene que hacerse igual que nosotros. ¿Ya? Tiene que hacerse igual que nosotros. Y nosotros tenemos que educar a los niños, hermanos, educar a las niñas. Edúquelos. Porque se meten espíritus de confusión en el muchacho y dice, yo no sé qué soy yo. Si soy varón o soy hembra. Porque él ve por la televisión tantas cosas ahorita que él no sabe, y eso hay un mensaje subliminal allí que están ellos recibiendo, que están recibiendo. Y usted tiene que también tener cuidado con los programas que ellos están viendo. Los celulares son buenos, pero también te tiene que ponerle cuidado que estás viendo tú por el celular. ¿Qué estás tú registrando por aquí por el celular? También usted tiene que estar pendiente que están viendo por el celular. Entonces, todas estas descomposiciones las estamos viendo en el mundo, en este tiempo que estamos viviendo. Una cosa tan tremenda que se ha perdido la moral y la buena costumbre. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Estamos en un tiempo donde el engaño se va a manifestar. Aparentes dones. Gente que tiene una palabra, mire, seductora, un mensaje que atrae a muchas personas. Y cuando predique esa persona, mire, eso me causa un impacto tan tremendo. Dice. Y es que quieren oírlo.
Entonces, este personaje, acuérdense de Simón el Mago, cuando llegó Felipe a Samaria, dice la Biblia que a él lo oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y él decía, este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Y dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Quiere decir que este hombre hacía milagros, hacía prodigios, profetizaba, hablaba en lengua, decía un poco de cosas, pero ¿qué era? Engaño, un espíritu de error. Hay un espíritu de error, hermano. Nosotros tenemos que identificar los espíritus de error. No dice la Biblia, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahorita estamos en ese tiempo donde hay tanta manifestación de falsos profetas y revelaciones nuevas. Como yo siempre les digo, que nadie puede sustituir la revelación que está aquí en la Biblia por una que Dios me dio a mí, porque eso no va de acuerdo a la palabra. Y la Biblia dice que el profeta Isaías, hay un pasaje que dijo que si ellos no recibían de acuerdo a la palabra, era porque no les había amanecido el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el tiempo que estamos viviendo. Gloria a Dios. Esa etapa tan fuerte, será un tiempo donde la humanidad alcanzará el más alto grado, nivel de descomposición moral. Y ahorita hay una descomposición también en lo que es la parte teológica. En el momento ahorita de la iglesia tiene que mantener los principios. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. El mismo Cristo de ayer es el mismo Cristo de hoy por los siglos de los siglos. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Número 3, el mundo estará listo como escenario para el desarrollo de los juicios. Ahora, ¿cómo está el mundo ahorita? Yo sé que Dios nos está guardando a cada uno de nosotros, iglesia. Su pueblo está aquí, pero hay un escenario que se está preparando. Así como el Señor, estamos preparando el escenario del Señor, del reinado de nuestro Señor Jesucristo. También el Satanás está preparando su escenario. También hay un escenario que está listo. Cuando usted ve un escenario, pasa por un lugar, ¿quién irá a estar aquí esta noche? Y la gente, mire, están emocionados. Usted ve a gente trabajando en un escenario que están preparando y no saben quién es el que va a estar hablando en esa noche. Así está sucediendo en este tiempo. La iglesia está preparando el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento, nos vamos con el Señor, pero también el otro personaje, el diablo, está preparando su escenario para también él reinar sobre esta tierra y engañar a las otras personas que no tienen al Señor. La iglesia número 1 del punto número 3, que se queda en el arrebatamiento manchada con la apostasía, limpia sus ropas en la gran tribulación. Esto no es fácil, porque no todos se van a ir. Por eso es que hay que estar preparado. Váyase en el primer grupo. Aleluya, váyase en el primer grupo, no se vaya en el segundo, porque esto es fuerte lo que viene para esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia dice que esto es para la gente que está viva, porque aquel que ha muerto sin Cristo ya no tiene esperanza, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. No es uno que esté condenando a la gente, ni que tiene todas las personas en tela de juicio. No, Señor, porque aquí hay que tener a Cristo en el corazón. La iglesia que se queda en el arrebatamiento manchada con la apostasía, limpia su ropa, ahí está, en la gran tribulación, versículo 13 y versículo 14. Entonces, uno de los ancianos, dice, habló diciendo, y estos están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Se da cuenta que no lo conocían? ¿Quiénes son y de a dónde han venido? ¿De dónde salió esta gente? Cuando usted le pregunta a alguien y de una gente desconocida, ¿y dónde estaban estos? Porque yo no los había visto así. No los había visto aquí. Y aquí está la respuesta en el versículo 14.
Dice, yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya, gloria a Dios. De acuerdo a la palabra, ahí van a haber dos testigos. En la gran tribulación se va a predicar el evangelio, porque ahí aparece también el otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua. El ángel que sale le dice, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y él dice, si alguno adora a la bestia, o sea que él está, esa es una predicación en la gran tribulación, porque hay gente que se va a convertir también. De acuerdo al estudio de la Biblia, hay gente que se va a convertir, pero será en un momento muy difícil. Porque van a estar ese ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo en los juicios. Y también están los dos testigos. Los dos testigos que tienen poder de cerrar los cielos y que tienen poder de abrir la tierra, que dice que oran y desciende fuego, así como Elías. Estos dos testigos, ¿verdad? Y dice que ellos también van a predicar también en la gran tribulación. Y por eso dice la palabra aquí, si dice, Señor, tú lo sabes, él te dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, porque estas personas tendrán que dejarse asesinar por el anticristo, porque no se van a dejar marcar. Tendrán que morir por causa del Señor. Y por eso dice también en el libro de Apocalipsis, hay otro pasaje que dice, y vi las almas de los decapitados por causa de la palabra de nuestro Dios. Esto es lo que va a pasar aquí en la gran tribulación. Por eso es que es importante estar con el Señor. La apostasía dice juicio, número 2, juicio y condena de la gran ramera. Hay un juicio y condena de la gran ramera. Los 10 cuerpos que viste en la bestia, estos la aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán en el fuego. Por eso que el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Juan el Bautista predicó un mensaje. Cuando él predicó el mensaje de arrepentimiento, que dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y su aventador está en su mano. Limpiará su era, ¿verdad? Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. La paja va a ser quemada por el fuego, va a ser consumida por el fuego. La caída del poder político mundial, Apocalipsis capítulo 16, verso 10. Dice, y los 10 cuernos, el quinto ángel, que es el otro versículo, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor su lengua. Entonces ya cuando el Señor descienda ya, que viene un juicio terrible que va a sacudir el trono de la bestia, porque va a estar gobernando el anticristo. Entonces aquí tenemos esta palabra, caída del poder político mundial. Dios va a sacudir a este mundo. Para terminar, una palabra de conclusión: 7 en la Biblia es completo. Usted sabe que el número 7 es el número de la perfección de Dios, es completo. Hay 7 trompetas, 7 sellos, 7 truenos, 7 copas de la ira de Dios. Serán derramadas sobre los incrédulos y burladores que rechazaron a Jesucristo, el Mesías Salvador del mundo. Alentemos a nuestros seres queridos para que se salven y escapen de la gran tribulación. Hoy es el día de salvación. Esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha. Entonces de aquí vamos a orar. Es un mensaje que continúa el próximo domingo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Le damos gracias por esta palabra que se... Muy bien, estamos aquí. Agradecido de Dios por lo que está haciendo a través de la internet, a través del Instagram, a través del Zoom, y a través del Twitter y YouTube.
Dice adulto, dice aquí. Ajá. Full sintonía, dice aquí, sintonía desde Colombia. La gente nos está escuchando en Colombia. Que Dios les bendiga a la gente ya en Colombia, nuestros hermanos Lisbeth, Sierra, esas mujeres fiel oyente. La persona está siempre conectada. Gilso Sarmiento también. Leo Lanoy, que Dios bendiga a Leo Lanoy. Un Cristo de ley. Emilce Ortiz también estaba conectado, hermano. Esta es una bendición, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Oramos por todos estos hermanos que nos están monitoreando desde Colombia, Señor, y esto es para gloria y honra de tu nombre. Amén. Hay un amigo que está aquí, quiero orar por él. ¿Dónde está el amigo que te querido?